Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder compartir una vez más con usted la palabra de Dios. Quiero invitarle a que abra conmigo su Biblia, por favor, en Isaías. Vamos a buscar, por favor, el capítulo 26. Y vamos a leer juntos, por favor, Isaías 26, 3 y 4. ¿Ya lo tiene? Qué bueno, vamos a comenzar. Dice así: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En medio de las situaciones que estamos viviendo, las noticias que se escuchan por todos lados, en las que solo se habla de temas como crisis, epidemias, ¿verdad?, inseguridad, violencia, injusticia y todo lo que contribuye a la decadencia de la moral del hombre. Nosotros vamos a continuar hablando de los atributos y las grandezas de nuestro Dios. ¿Amén? ¿Cuántos quieren, en medio de todos estos temas del mundo, que hablemos de la grandeza de nuestro Dios? ¿Está de acuerdo? Por eso estamos estudiando una serie que se llama Conociendo a Dios. Y esta tarde, hermano, yo quiero invitarlo a que juntos veamos en la Biblia cómo es que nuestro Dios, una más de sus cualidades es que Él es digno de confianza. El Dios confiable, el Dios que no defrauda a nadie, el Dios en quien podemos confiar. Para eso permítame leerle unas definiciones de lo que es confianza, qué es confiar, para podernos encaminar en este tema. ¿Qué es confianza? Mire, en materia de conocimiento, definiciones académicas, por decirlo así, la confianza es una creencia. Es la creencia en que una persona será capaz y deseará actuar de manera adecuada y en una determinada situación y en pensamientos. Y esta, es decir, la confianza, se verá más o menos reforzada en función de las acciones. No sé si usted ya al escuchar esta definición la está enfocando hacia nuestro Dios, ¿verdad? Aunque son definiciones que no vienen literalmente como las estoy leyendo en la Biblia. Me estoy apoyando en el conocimiento que se tiene de lo que es la confianza, ¿verdad?, para ilustrar en este momento. Confianza, también una definición más es la siguiente. Mire, la confianza es una hipótesis sobre la conducta futura del otro. Es una actitud que concierne el futuro. Es un asunto del futuro, ¿verdad? En la medida en que este futuro depende de la acción de otro. No depende de ti, depende de la acción en quien tú confías, el futuro. Sin inquietarse, el que confía no debe inquietarse por cuestiones de control y de tiempo. Cuando tú confías en alguien, en algo, no tienes por qué estar inquieto en cuestiones de si va a perder el control o no, o de cuánto se tarde. Fíjate qué definiciones que en realidad tienen bastante contenido de interés. Los humanos, cuando nos referimos al tema de la confianza, sabemos que es un aspecto de gran importancia en todo tipo de relaciones, ¿verdad que sí? En todo tipo de relaciones, en las relaciones familiares, conyugales. Imagínate una pareja de casados que no se tienen confianza. Qué desastre, ¿verdad? Familiares, conyugales, laborales. ¿Cuántos son aquí empleados de confianza? No es para que levantes la mano, es una pregunta para que la pienses, ¿verdad? ¿Cuántos son empleados de confianza? Es un término que se usa empresarialmente, ¿no? Empleados de confianza, e inclusive son empleados que son dignos de mayores privilegios que otros. Y precisamente se les confía cosas por los patrones, por los directores de manera más especial. ¿Qué tal en las relaciones ministeriales o amistosas, no? ¿Has perdido amigos por haber defraudado la confianza de alguien?
Todos sin duda entregamos nuestra confianza solo a quien hemos comprobado que es digno de recibirla. Y con respecto a personas en quienes podríamos confiar, sabemos que no es fácil encontrarlas. No es fácil encontrar a alguien en quien confiar, hablando en cuanto a personas de confianza. No abundan. En un programa de radio, fíjese que se me hizo interesante, yo estaba escuchando a un hombre, estaba siendo entrevistado en cuanto a los problemas de la inseguridad en la calle. Y él dijo algo muy interesante, mire. Él dijo: la mejor manera de estar seguro hoy en día es desconfiando de todo mundo. ¿Cómo ve? Cuando vayas por la calle, fíjate bien si alguien viene detrás de ti, que está a punto, ¿qué va a pasar? Él hablaba de la inseguridad callejera y decía esto: qué irónico se ha vuelto el pensamiento del hombre en cuanto a la confianza en los demás, ¿no? Que precisamente por haber confiado uno, el otro encuentra ahí la oportunidad para abusar y sacar provecho, ¿verdad? De la confianza recibida. ¿Confiaste en mí? Es lo único que necesitaba para perjudicarte. Mucha gente es engañada en su confianza y cuando la entregan, ahí es cuando son perjudicados, ¿verdad? La Biblia, mis hermanos, es contundente con respecto a poner la confianza en los hombres, en las cosas que tú deberías poner tu confianza solo en Dios. Yo creo que tú me entiendes perfectamente cuando me refiero a que la confianza entre unos y otros, hablando aquí entre los seres humanos, bueno, pues siempre va a haber, Dios te va a permitir tener en quien confíes cerca de ti, a quien tú le confíes cosas materiales, cosas personales, todo en quien tú puedas abrir tu corazón. Sí los hay, sí hay amigos, contados con una sola mano y te sobran dedos, pero sí los hay. Pero yo me refiero a las cosas que le deberíamos de confiar solo a Dios. ¿Qué pasa cuando se las confiamos al hombre? ¿Qué sucede ahí? Por eso yo le quiero hablar del Dios que es digno de confianza. La Biblia es contundente. Vamos a ver, si es tan amable, vaya conmigo a Jeremías 17, ahí enseguida de Isaías. Jeremías 17, desde el verso 5, por favor. ¿Listos? Dice así. Vamos a ver el consejo bíblico respecto a confiarle a los hombres lo que le deberíamos confiar solo a Dios. Bien, Jeremías 17:5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. ¿Lo dijo Jeremías o el Señor? El Señor, ¿verdad? Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. ¿Qué es poner carne por su brazo? ¿Te has recargado en el hombro de alguien así? Oye, te tengo confianza. El que se apoya en otro. Y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, que es la zarza, la hojarasca. Y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto y en tierra despoblada y deshabitada. Mi hermano, ¿es contundente la Biblia o no en cuanto a confiar en el hombre? Siga leyendo conmigo, verso 5. Discúlpeme, sigue el 7. Lo que pasa es que quiero leerle, permítame, la versión Dios habla hoy. Por eso vi el 5 ahí, ¿verdad? Dios habla hoy, dice así, del verso 5 y 6. Dice: el Señor dice, maldito aquel que aparta de mí su corazón, que pone su confianza en los hombres y en ellos busca apoyo. Será como la zarza del desierto que nunca recibe cuidados, que crece entre las piedras, en tierras de sal, donde nadie vive. Así es el hombre que confía en el hombre, lo que debería confiarle a Dios. ¿Habrá cosas este día que tú deberías confiarle a Dios en lugar de confiárselas al hombre? Dice el verso 7, ahora sí, si eres tan amable leerlo conmigo: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Puedes notar, mi hermano, qué distinto es decir confío en Jehová y decir mi confianza es Jehová?
Es totalmente distinto. Imagínate decirle al Señor, no solamente confío en ti, Señor, tú mismo eres mi confianza. Eso es otro nivel. Verso 8 dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. ¿Cuántos tienen calor? Es porque no confían en Dios. No se crea. Sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esos son los resultados del hombre que confía en el Señor. La Biblia nos enseña entonces, mi hermano, las diferentes circunstancias que resultan de confiar en Él o en el hombre, respectivamente. Pero, ¿por qué es tan contundente el consejo bíblico en cuanto a no confíes en el hombre? ¿Por qué? Le voy a decir por qué y lo vamos a leer en la Biblia también. Porque nadie conoce el corazón del hombre mejor que Dios. ¿Está de acuerdo? Nadie conoce mejor el corazón del hombre que Dios. Por eso dice el verso 9, vea conmigo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hay una pregunta, y mire la respuesta en el 10. Yo, Jehová. ¿Quién nos conoce mejor? El Señor. Dice que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién conoce mejor tu corazón que nadie, hermano? Dios. Por eso Dios dice en su palabra, no confíes en el hombre, no apartes de mí tu corazón. Como cristianos valoramos todo cuanto tenemos, sabiendo que Dios nos lo ha dado. ¿Cuántos saben que lo que tenemos Dios nos lo ha dado? Si quieres incluye lo material, porque también Él nos lo ha dado. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Valoramos lo que Dios nos ha dado porque viene de Él. Pero la máxima prioridad de nosotros como cristianos es nuestra relación con Dios. Si no te acordabas, te lo recuerdo. Si tienes una religión y presumes una religión, mejor ten una relación con Dios y no la presumas. Uno de los aspectos que hace real y mantiene viva nuestra relación con Dios es precisamente que confiamos a Dios toda nuestra vida. Aquí está, como decía Chuy García en la administración, ¿verdad? No es mi dinero, Señor. Aquí está mi vida. Eso mantiene viva tu relación con Dios, si confías en Él. Muchos jóvenes que dicen esperar en Dios y se desesperan por no ver lo que Dios quiere hacer en su tiempo. Van y buscan las cosas que llegarán en el tiempo de Dios, las buscan en su tiempo y apartan su corazón de Dios y se meten en problemas. Nosotros debemos confiar nuestra vida a Dios y eso va a sostener. No porque sea eso la roca, ¿verdad?, de nuestra relación con Cristo, pero eso va a ser una parte esencial para que Dios haga en nuestra vida lo que quiera en ella y con ella. Yo le pregunto, hermano, respóndame ahí pensándolo, respóndase a usted mismo. ¿Podrá existir una relación genuina entre dos seres que desconfían uno del otro? ¿Verdad que no? Es imposible, imposible. Alguien dijo una vez, me compartieron este pensamiento, me gusta mucho, dice, cuando la desconfianza entra por la puerta, el afecto sale por la ventana. No hay una relación cuando hay desconfianza. Hay quienes profesando conocer a Dios, batallan todavía en cuanto a confiar en Él, por decepciones vividas con otras personas. Y si bien llegaran a abrir su corazón después de haber sido heridos por alguien que los defraudó, si volvieran alguna ocasión a abrir su corazón para confiar en Dios, lo hacen bajo una condición. Yo quiero saber qué va a hacer Dios con mi vida. ¿Me va a dar eso que yo necesito? Y comenzamos a poner nuestra confianza en Dios, pero solo como una opción en nuestra lista. Y déjeme decirle, hermano, algo que debemos entender bien. Mire, el hecho de que podemos, mejor dicho, confiar en Dios, no debe ser otra opción en nuestra lista, sino que simple y profundamente
Es un aspecto de primera necesidad de nuestro diario vivir. ¿Cuántos saben que confiar en Dios no es una opción, es una necesidad? ¿Sí me explico o no? ¿Confiaré en Dios? No, esta vez no hace falta. Eso es una opción. Confiar en Dios, para el que le conoce y sabe quién es Él, es una necesidad. De hecho, la máxima necesidad, confiar en Dios toda tu vida. ¿O será que de alguna manera, dicho en otras palabras, hemos puesto condiciones a Dios para ver si entonces le confiamos a Él nuestra vida? Hay gente que ha caído en ese pozo. Ya están allá adentro, y aún cristianos, o sea, ya están en el pozo ahí de, como dice el Salmo, en el pozo de la desesperación, ¿verdad? En el fango cenagoso. Pero no esperan pacientemente a Jehová, como lo hizo el rey David. Y ahí están. No, es que... Y Dios te extiende la mano. Hubo quien te extendió la mano y luego la quitó y te volvió a dejar caer. Y Dios no quita la mano de ahí, pero no toma su mano porque piensas que también la va a quitar. Inconscientemente eso es lo que sucede en muchos corazones. Hay quienes tienen... o llevan una relación con Dios, o confían en Dios, como confían en su llanta de refacción. Saben que está ahí atrás, ¿no? Saben que ahí está Dios en su trono. Ahí está la llanta de refacción atrás, y si es un bochito, pues está adelante, porque el motor está atrás, ¿verdad? Saben que ahí está, que no se va a mover. La llanta de refacción es como mi Dios, no se mueve. Así está la comparación de triste. Así ubican su confianza en Dios. No se mueve, está bien guardada, le revisan la presión de vez en cuando, para cuando ocurra una avería, van con la llanta de refacción y le dicen, en ti confío. Hasta entonces. Hermanos, si ustedes no se han dado cuenta, estamos hablando de conocer al Dios que creó de la nada los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay. ¿Se han dado cuenta que estamos hablando de ese Dios? ¿Sí? ¿Los que están dormidos ya se dieron cuenta? El verso inicial que usted y yo leíamos juntos en Isaías 26:4 dice nuevamente, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. La palabra confiad en este verso es muy interesante. Sobrepasa todas las definiciones humanas que pueda haber. Confiar significa apresurarse a refugiarse. Yo puedo decir entonces, apresúrate a refugiarte en Jehová siempre, siempre, perpetuamente, dice aquí, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos, el refugio eterno, dice la versión Dios habla hoy. Y en las dos versiones, tanto en la versión Dios habla hoy como en la que nosotros tenemos de Reina Valera, en las dos versiones se refiere a que el Señor nuestro Dios es el único refugio en el que estamos seguros siempre. ¿No te gustaría que la palabra seguridad en tu vida estuviera ligada con la palabra siempre? Que no fuera inconstante tu seguridad de tu persona hacia lo que vas a vivir y vas a experimentar. Seguridad siempre. Ahora que están las campañas políticas, hasta suena buena para hacer una campaña política espiritual, ¿verdad? Seguridad siempre. Seguridad en Dios perpetua, dice Isaías 26:4, porque Él es el refugio eterno. La seguridad que tenemos en Dios es eterna. Muchos todavía no lo entienden. El precio que hay que pagar por ella es confiar en Él. Ese es el precio de la seguridad en Dios, confiar en Él. Podemos definir hasta aquí entonces que confiar en Dios es permitir que Él tome el control absoluto de cada situación en nuestra vida y esperar que se realice en nosotros todo y solo lo que Él ha planeado. Con esto se concluye lo que llevamos hasta aquí. Le invito a hacernos entonces, mi hermano, la pregunta central de este tema. ¿Qué le parece si nos la hacemos? ¿Por qué debemos confiar en Dios? ¿Por qué? Saber y tener una convicción de que Dios es digno de la confianza de todos los que le amamos y le buscamos, debe resultar de un conocimiento de su persona.
No puedes confiar en alguien a quien no conoces. No se puede. Pero si tú tienes una convicción de quién es Dios, quién es Jesús, quién es en tu vida, qué lugar le has dado, ha tomado el Señor el lugar en tu vida que le corresponde, si conoces sus atributos, si primero te respondes a la pregunta, ¿conozco a Dios? Entonces podrás responder a la pregunta, ¿debo confiar en Dios? ¿Cuántos dicen sí? Decimos que sí, ¿verdad? Y bueno, ese es sin duda el centro de nuestra serie de conocer a Dios. Y es necesario remarcar que cuanto más se afirme nuestra relación personal con Dios, mientras más conocemos personalmente a Cristo, nuestra confianza en Él será verdaderamente total e incondicional. Dice un versículo en la Biblia, déjeme leérselo: en el temor de Jehová está la fuerte confianza. ¿Qué me está diciendo este versículo a mí? En el temor de Jehová. ¿Quién le tiene temor a Jehová? Alguien que lo conoce, alguien que se relaciona con Él. ¿Quién más? Nadie más. Hay gente que no tiene temor de Dios, no lo conocen, no lo ubican, no es su Dios. Y en la Biblia dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. En la relación con Dios hay confianza fuerte. Eso dice Proverbios 14:26, cuando usted lo quiera leer y meditar también por su cuenta. Le voy a leer uno más, fíjese lo que dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Conoce a los que en Él confían. Dios se relaciona con los que buscan confiar en Él, con los que le dicen, Señor, a tus pies está mi vida. Eso dice Nahum 1:7. Alguien que en una relación entrega de manera total su confianza, hermano, usted me va a decir sí o no, es porque desea darse a conocer tal como es. Le repito, alguien que entrega su confianza totalmente es alguien que se quiere dar a conocer tal como es. En un matrimonio es el máximo ejemplo de eso, ¿verdad? Terrenalmente hablando. Si un esposo se entrega en confianza a su esposa, quiere darse a conocer tal como es. La desconfianza es una zorra en la viña del matrimonio. Dios conoce a quienes realmente confían en Él, se relaciona con ellos y solo de esa manera puede cumplir Él sus propósitos. Julio, ¿cuándo va a cumplir este propósito Dios en mí? Cuando continúes confiando en Él y no desconfiar en cuestiones de control y de tiempo. Dios no pierde el control, ni se le pasa el tiempo, ni siquiera usa reloj. Dios es eterno. ¿Para qué quiere reloj? Y tú le marcas la hora. Señor, ya es hora. Y Él, no, ¿cuál hora? Él es eterno. Una cualidad que distingue a alguien que confía plenamente en Dios es que además de conocer de Dios, lo conoce a Él. Qué distinto es eso. Y experimenta los atributos de Dios. No es lo mismo que tú escuches que Dios es omnipotente a que lo experimentes. No es lo mismo. Hay gente que llega a las reuniones y anota en las hojas de acciones o peticiones, anotan ahí acciones de gracias. Y dicen, Señor, le doy gracias al Señor por su poder infinito que sanó a mi hija, a mi hijo. Gente que ha experimentado la omnipotencia de Dios, no solo la han escuchado. Alguien que confía en Dios experimenta los atributos de Dios, experimentan que es omnisciente, porque el hecho de que Dios es omnisciente concierne al futuro, y en ese tema está la confianza. Que Dios es perdonador, sabio, justo, santo, fiel, imparcial, celoso, como aprendimos también, verdadero, que se llena de ira, así como también es grande en misericordia, porque es justo. Además de guardar un celo profundo, le tiene un amor profundo a su pueblo. Y tantas otras cualidades que tú puedes descubrir más de Él en la Biblia. Solo en la Biblia. ¿Qué pensarías de alguien que estando tú condenado a muerte, llega y te dice, yo voy a morir por ti? Y a la hora del día del castigo de la condena, se va corriendo. Pobres de nosotros, ¿verdad?
si eso hubiera sucedido. Ese es un buen momento, ¿no crees?, para reflexionar si tú le has corrido a la hora del compromiso. Mis hermanos, solo Dios es digno de confianza en los aspectos eternos de nuestra vida. Yo le mencioné de manera, al inicio le mencionaba cómo es que hay una confianza que se tiene entre nosotros cuando trabajamos juntos como seres humanos, y cuánto se necesita que haya gente de confianza, ¿verdad? Pero ¿qué hay con respecto a las cosas eternas? En las cosas eternas, mi hermano, no debemos jugar en ponerlas bajo la confianza de alguien que no sea el Señor. También la Biblia es contundente al respecto de poner la confianza en otros dioses. La Biblia dice, escuche, serán vueltos atrás y en extremo confundidos. ¿Estás confundido? Los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Van a ser confundidos. Isaías 42:17 dice eso. ¿De quién está hablando aquí? ¿No está hablando de los idólatras? ¿Qué te parece si le tiramos duro a los idólatras? ¿Te gustaría? Nomás ponte un casco, no sea que te vaya a caer la piedrota. Hay que tirarle duro a los idólatras, porque los idólatras, ¿qué hacen? Hablando de confianza, lo que hacen ellos es confiar en imágenes de fundición. Les tiramos duro a ellos, ¿verdad? No, es que tú estás confiando en ese ídolo. Y criticamos. Vamos, yo le invito a ¿qué tiene? Vamos a criticar a los idólatras este día. A esos que juzgamos porque ponen su confianza en ídolos. Vaya conmigo al Salmo 115. Salmo 115:1 dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Y dice el verso 2: porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, son plata y oro, obra de manos de hombres. Le pregunto, mi hermano, aquí, ¿a quién se refiere cuando dice ellos? Diga conmigo, ¿a los que adoran ídolos? ¿Ya los ubicó? Usted no, a los que adoran ídolos de plata y de oro. A eso se refiere, a los que adoran ídolos visibles, hechos por manos de hombres. Pero le pregunto, ¿qué pasa con aquellos cristianos que confían en ídolos invisibles, hechos por su propia mente? ¿Qué características tienen los ídolos visibles en los que la gente sin Dios pone su confianza? Tú ya lo sabes, vamos a corroborarlos ahí en el verso 5, Salmo 115. Dice, tienen boca, mas no, ¿qué? No hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. ¿Ya se dio cuenta cuáles son las cualidades de los ídolos visibles que la gente sin Dios, en quien la gente sin Dios pone su confianza? Pero le voy a decir una cosa, hermano. ¿Qué pasa con la capacidad, los logros, la fuerza, el conocimiento y todos esos recursos con los que solemos contar en las situaciones de la vida? Son ídolos invisibles que no tienen ni siquiera boca, no tienen ojos, no tienen orejas, no tienen narices, no tienen manos, no tienen pies, pero le rendimos más culto que a los ídolos que menciona el Salmo 115. No adoras a un ídolo y te vas detrás de él hasta la basílica, ¿verdad? Pero cómo confías en tus fuerzas y en tu capacidad
y en tus estudios y en lo que tú tienes. Ese es un ídolo invisible. Dice la Biblia: habéis arado impiedad, sembrado impiedad, y segasteis, iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino, en tu opinión. Te aferraste a tu orgullo, te aferraste a lo que tú piensas. Y dice la Biblia: y en la multitud de tus valientes confiaste. Eso dice Oseas 10:13. ¿Qué con esos ídolos, mi hermano? ¿Qué con esos ídolos? Si le rendimos culto, es que son ídolos entonces. Ya no hay que criticar a los idólatras, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Porque nosotros caemos en el mismo error muchas veces, haciendo a un lado nuestra confianza en Dios, en el Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay, y le decimos no. ¿En qué momento de manera inconsciente tú le dijiste eso a Dios? ¿Lo puedes pensar? ¿Puedes recordar alguna ocasión en la que le hayas dicho eso a Dios? No con palabras, pero con las acciones. Que le hayas dicho: Señor, déjame hacer esto. Yo lo hago, Señor. Ahora piensa en esto, para los que creían que no lo iba a mencionar. ¿El dinero no tiene boca? ¿Cuántos creen que el dinero no tiene boca? ¿Sí o no? ¿O lo están dudando? ¿Sabe por qué lo duda? Porque sientes que te habla. Ven, búscame. Ay, me habla el dinero. Tiene boca, como los ídolos del Salmo 115. No tiene boca el dinero, y sin embargo sientes que te llama. Ven, y ahí vas tras él. Afanados vamos. En muchas ocasiones, ¿verdad? Fíjate, tampoco el dinero tiene orejas, ¿verdad que no? ¿No tiene orejas el dinero? A ver, puedes sacar una moneda, un billete y ver si tiene orejas. Tiene orejas el que está ahí pintado. Pues no te va a oír. Le puedes hablar ahí a... ¿Quién es el que está en el billete de $1,000? ¿Hidalgo? ¿Quién? Le puedes hablar a Miguel Hidalgo y: hey, invítate a otros 1,000,000 de amigos como tú y vente a mi casa, ¿no? ¿Tiene orejas el dinero? No tiene. Entonces, ¿por qué le hablas? ¿Por qué compraste tu boleto del TEC? ¿Por qué compraste tu cachito de lotería? ¿Te va a oír el dinero? Dile al que está a tu lado: no te oye, no va a venir. Dile: mejor ponte a trabajar. Le hablan al dinero y no tiene oídos. Y le dicen: es que confío en ti. Verso 8 de Salmo 115. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Semejantes son ¿a qué, mi hermano? Semejantes son los que confían en los ídolos que ellos mismos hacen. Los que confían en el dinero son como el dinero, ¿sí o no? En primer lugar, sucios. En segundo lugar, inestables. En tercero, pierden cada día su valor. Así son los que adoran el dinero, como su ídolo. Semejantes son a ellos, dice la Biblia. Verso 9. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Y por favor, ponga atención, hermano, cuántas veces dice ayuda y escudo. ¿Qué es ayuda? El que te va a sacar de la situación, siempre. ¿Y qué es escudo? El que te va a cuidar. El que va a cuidar tu carro aquí afuera, para que no te roben los espejos. No, eso no. Dios no tiene tiempo de andar cuidando eso, ¿verdad? Dice el verso 10: casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Otra vez lo dice. Y verso 11: los que teméis a Jehová, o sea, los que se relacionan con Él, o sea, los que lo conocen, saben quién es Dios, confíen en Jehová, dice aquí. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. ¿Quieres alguien que te ayude y alguien que te cuide? Jehová el Señor. ¿Qué hay con respecto a nuestras necesidades?
Ve conmigo ahora, hermano, a primera carta de Juan, casi al final de la Biblia, capítulo 5, por favor. Vamos a tocar este tema también, porque es importante con respecto al tema de la confianza. Primera carta de Juan, capítulo 5. Está antes de Judas y luego está Apocalipsis. Ahí está cerquita del final de la Biblia. Primera carta de Juan, capítulo 5, 13. Dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuántos creen en el nombre del Hijo de Dios aquí? Bueno, esta carta es para ti. La vamos a aceptar, ¿verdad? Dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Cuántos saben que tenemos vida eterna? Yo sí sé. Yo sé que tú también. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En nuestra relación con Dios ejercemos confianza, pero también fe, ¿sí? Y hay quien podría decir, Julio, es lo mismo. La Biblia las pone en diferentes circunstancias, a estas dos virtudes, la fe y la confianza, ¿sí? Por ejemplo, la fe, no hay mejor definición que la que está en Hebreos 11:1, es la certeza ¿de qué? De lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Y dice Efesios 2:8 que por gracia somos salvos por medio de la fe, por el canal de la fe. Ahí acomoda la virtud de la fe el apóstol Pablo en el caso de Efesios, para hablarnos cómo se aplica la fe. Pero él también escribió que podemos confiar en Cristo. Fíjate, confiar en Cristo para tener acceso a los beneficios de Dios por medio de la fe. Dos virtudes aplicadas en circunstancias diferentes, ¿sí? Por eso dice Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. La fe y la confianza. Yo estoy hablándote de la confianza. En este pasaje que leímos tú y yo juntos de primera carta de Juan 5:13, en el verso 14 principalmente, está la palabra confianza, ¿sí? Esa palabra confianza es una palabra que significa seguridad. Eso significa, es la palabra parresía en griego. Este verso que tú y yo hemos leído muchas veces es muy usado por aquellos que enseñan que podemos obtener de Dios cualquier cosa que pidamos. ¿Cuántos creen que podemos obtener de Dios cualquier cosa que pidamos? ¿Todos lo creen? ¿Aún cosas que no necesitemos? ¿Qué diferencia, verdad? Entonces no vamos a obtener todo lo que pidamos. Pero los hombres que enseñan esto no reflexionan en que nuestras peticiones son suplidas solo si son conforme a la voluntad de Dios. Vuelve a leer conmigo el verso 14 de primera de Juan 5. Nuevamente dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La gente que piensa que Dios les va a dar todo, lo leen así. Fíjate cómo lo leen. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, Él nos oye. ¿Está bien leído? No, ¿qué me brinqué? Me brinqué el pequeñito detalle que Dios me va a oír si está conforme a su ¿qué? A su voluntad. Ese es el secreto, hermano, de saber pedir a Dios lo que necesitamos cuando se trata de pedir, ¿verdad? Y confiar en Él. Y se enseña mal. Y nosotros tal vez hemos caminado durante un lapso de tiempo creyéndolo de esta manera. Si tú lo has creído de esta manera, déjame recordarte que la Biblia dice que Dios te va a dar las cosas que tú le pides si están conforme a su voluntad. Si hemos de dar nuestra confianza a Dios, debemos saber que esta, es decir, nuestra confianza, queda sujeta a los designios de su voluntad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Los que están convencidos. Los que le han estado pidiendo a Dios algo que Dios no te va a dar porque no te conviene, se quedan callados así, ¿verdad? Se enojan conmigo y dicen, no, Dios me lo va a dar.
No, hermano, si no está en su voluntad no te lo va a dar. Y tú estás confiando de una manera falsa, de una manera errónea. No se debe confiar así en Dios. Un cristiano no debe confiar en Dios solo porque Él puede darle todo lo que pida. Imagínate, hermano. Más bien debe confiar en Dios al saber que en su voluntad de Él, Dios le suplirá lo que realmente necesita. Lo que realmente necesita. Mi hermano, muchos ponemos en la lista de peticiones a Dios cosas que no necesitamos. Piensa en eso. Ve conmigo ahora a Juan 6, por favor, el Evangelio de Juan. Dios quiere que aprendamos a confiar en una manera absoluta en Dios, incondicional. Jesús enseñó esto a sus discípulos en Juan 6. Vamos a ver cómo lo enseñó en esta ocasión. Juan 6, ¿lo tiene? Muy bien. Capítulo 6, verso 1. Dice así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. ¿Le seguía qué, mi hermano? Gran multitud. Multitud, no tan pequeña como la que estamos aquí, pero era una multitud. La pregunta aquí es, ¿por qué le seguía la multitud? Yo puedo leer ahí que dice, porque veían las señales, por eso le seguían. Qué triste que seguían a Jesús porque veían que hacía milagros, ¿verdad? Eso es verdaderamente triste. En los tiempos en que Jesús iba a venir, Jerusalén esperaba un Mesías, pero por la forma en que se les presenta a Jesús, desconfiaron de Él. Él no es el Mesías. Mira cómo está vestido, viene en un burro, vive con un carpintero, hace mesas y sillas, bien hechas por cierto, pero a eso se dedica. No confiaron en eso, pero era Jesús. Los favores naturales que recibían de Jesús solía ser para muchos la única razón para seguirle. Fueron pocos los que realmente creyeron, recibieron y reconocieron a Jesús como el Mesías. Muy pocos. Fíjate, ahí había una multitud, pero no todos lo aceptaban como el Mesías. Yo quisiera que en esta multitud todos aceptáramos a Jesús como el Mesías, no porque Él hace milagros, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo con eso? Amamos a Jesús porque Él es nuestro Mesías, nuestro Redentor. Hoy la iglesia corre ese peligro, por eso lo menciono de esta manera, hermano, ese peligro similar de aquel tiempo, de confiar en esa manera. Gran parte de la adoración que muchos le dan a Jesús es una adoración que brota de corazones que lo reconocen solo como proveedor. Porque déjeme decirle, hermano, que confiar en Jesús también es adorar a Jesús. Confiar en Él también es adorarle. También la confianza es una expresión de adoración. Y vaya que es una verdadera expresión de adoración. Pero el Señor, mejor dicho, recibe adoración de hombres que lo reconocen de una manera muy limitada, como proveedor y sanador. Sí es eso, pero es el Señor de mi vida. Y eso es más que las cosas materiales, ¿verdad? Hay quienes reconocen a Jesús por lo que Él les da, otros por lo que es en su vida. ¿Dónde estás tú? Si lo estás reconociendo por lo que Él te da, si confías en Él por lo que Él te da, el día en que decida Dios privarte de algo, te vas a desanimar por confiar de esa manera. Te vas a desanimar. No, es que Dios no es justo. Y eso es una abominación. Es que no me da esto, no me da esto. ¿Por qué confiamos en Dios, mi hermano? ¿Le conocemos? Y vamos a retirar nuestra confianza de Él por el hecho de que nos prive de ciertas cosas que Él cree conveniente no darnos todavía. Desconfiar es dudar. Y el que duda, dice la Biblia, que es como ¿qué, hermano? Como la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Eso es el que duda, el que desconfía. Santiago 1:6 dice eso. Pero si lo estás reconociendo por lo que Él es para ti, entonces todo lo que Dios decida en tu vida hará crecer más cada día tu confianza en Él. No importa lo que sea. En la escuela de los sábados de aquí de los
niños y adolescentes. Vienen unos niños de una familia que acaban de perder a su mami. El más chiquito tiene... Decir perder es una... Discúlpenme por la expresión, pero Dios se la llevó. El más chiquito tiene, no sé si 6 años. El que tiene casi 11 años, 10 creo, Octavio. Viene al salón del coro y está, yo lo veo, digo, ahí está, viene a las clases del coro todavía. Y Dios se llevó a su mamá hace menos de un mes. Cuando Dios decida privarte de algo, si no lo conoces a Él, si no tienes tu confianza puesta en Él al 100%, te vas a desanimar. Que Dios nos agarre confiando en Él. ¿Qué creyó que iba a decir o qué? Que Dios te agarre confiando en Él. Ahorita se me salió, hermano, se lo juro que no lo tengo anotado. ¿Qué revelaciones da el Señor? Pero si lo estás reconociendo por lo que Él es para ti, entonces todo lo que Él decida en tu vida hará crecer tu confianza y no desanimarte. Pablo les dijo a los de Corinto: porque todas las promesas de Dios son en Él, en Jesús, son sí en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Todas las promesas que el Padre hizo de cosas eternas, de cosas que valen, te dijo que sí a través de Cristo. ¿Quieres vida eterna? Tú le dices: Señor, dame vida eterna, quiero servirte. Y Él dijo sí cuando entregó a Jesús. Jesús es el sí de Dios a las promesas fundamentales del cristianismo de parte de Dios. Jesús es el sí de Dios a todas nuestras necesidades. Dije necesidades, no caprichos. ¿Amén? ¿Notas la diferencia entre necesidad y capricho? Todos, ¿verdad? Solo un niño no lo nota. Perdón por lo de nota. Encapricharse con Dios por algo es abuso de confianza. Estamos hablando de confiar en Dios, pero encapricharse con Él es abuso de confianza. Decretar lo que tendrás, clásico, ¿verdad? Decreto que tendré esto, porque Dios me lo prometió. Eso es abuso de confianza. Piden y no reciben porque piden mal, dice Santiago 4:3, para gastar en vuestros propios deleites. Piden y no reciben. Imagínate que dijera: piden y Dios les da, y lo gastan en sus propios deleites. ¿Tú crees que Dios nos va a dejar gastar en nuestros propios deleites algo que Él nos da? Fue algo que tú obtuviste por tu fuerza. Cuando un cristiano confía de verdad en Dios, sabe que las verdaderas necesidades, las importantes, Dios ya las ha suplido todas en Jesús. Te pregunto una cosa, hermano, por favor responde ahí en tu corazón, en tu mente, respóndete a ti mismo. ¿Cuántos de ustedes saben bien cuáles son sus verdaderas necesidades? ¿Cuáles son? Tú respóndete. ¿Qué es lo que necesitas realmente? Eso, déjame decirte, hermano, Dios ya lo suplió. Tal vez vienes cabizbajo por falta de un empleo, te despidieron antier, porque no pudo haber sido ayer, el viernes solamente, ¿no? Y vienes pensando en eso como tu máxima necesidad. Y el Espíritu Santo queriendo hablarte y decirte: tienes a Cristo, tienes la salvación, tienes el perdón de los pecados, tienes una familia, tienes bendiciones, tesoros, herencia eterna en Cristo, y tú ahí: no tengo trabajo. Se sufre por una necesidad. Yo lo entiendo, no estoy juzgándote mal si no tienes trabajo, no. Pero lo que te pregunto ¿es tu máxima necesidad? Si Él es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad que no? Dice la Biblia: la promesa que Él nos hizo fue la vida eterna. Primera de Juan 2:25 dice eso. Esta es la promesa que Dios nos hizo, la vida eterna. Dime una cosa, ¿cuántos creen aquí que tienen vida eterna? De veras, por favor. ¿Sí tienen vida eterna?
De veras, de veritas. ¿Por qué te afanas por lo demás? Dice también la palabra de Dios, mantengamos firmes sin fluctuar, sin dudar, sin vacilar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cómo es nuestro Dios, mi hermano? Diga, fiel. ¿Puedes confiar en Él? Dice, sí. Sí, vamos a confiar en Dios. Él es digno de confianza. Eso dice Hebreos 10:23, por los que están interesados en saber dónde está. La fidelidad de Dios es el cimiento de nuestra confianza. No quiere decir que Cristo no sea la roca de nuestra vida, de nuestra relación con Dios, no. Pero es un aspecto fundamental de nuestra relación con Dios, nuestra confianza en Él. Ya lo hemos mencionado. Volviendo a Juan 6, verso 3, ahí donde tienes tu Biblia abierta, Juan 6:3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Se sentó. ¿Se ha sentado? ¿Por qué te sientas en esa silla donde estás? Pues para estar descansado, ¿verdad? Imagínate que los tuviera parados aquí hasta ahora 15 minutos. No, pues se van todos, me dejan aquí. Jesús se sentó con sus discípulos. Si Jesús descansa, sus discípulos también. Amén. La confianza trae descanso. La confianza trae descanso. Verso 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Quién preguntó eso? ¿Felipe o Jesús? Jesús. Imagínate, hermano, en una situación de necesidad. Tú estás ahí en una necesidad. Imagínate que volteas arriba con el Señor para que confiar en Él y Él te dice a ti, ¿qué vamos a hacer, hijo? Imagínate a Felipe ahí. Felipe, ¿qué hacemos? ¿Quién le está preguntando a quién, verdad? ¿Qué dice el verso 6? Pero esto decía para probarle. ¿Probar qué? Su confianza. ¿Cuántos saben que nuestra confianza debe ser probada? Tiene que ser probada para que sea más grande y más valiosa cada día. Porque él sabía lo que había de hacer. ¿Quién sabía lo que había de hacer? Jesús, no Felipe. Jesús probó a Felipe para que buscara una solución humana y que le dijera, no hay ninguna solución humana, Jesús, no la hay, ¿por qué me preguntas? Bueno, te estoy preguntando para que te convenzas que tú no puedes hacer nada, Felipe. Sabiendo que no existía tal cosa, dijo, no, pues no hay nada que hacer. Las pruebas preparan el camino para la llegada de un milagro. ¿Quién va a hacer el milagro? Jesús. Y nuestra confianza no tiene por qué moverse. Verso 7. Felipe le respondió, 200 denarios, que es muchísimo dinero, de pan, no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco, le dice Felipe a Jesús. Cuando Jesús preguntó a Felipe dónde comprar esta cantidad de pan, Felipe lo que hizo fue calcular. Nosotros calculamos, no va a ajustar, sí va a ajustar, no, falta tanto. Cristo no quería calcular. Felipe lo hizo. Pero Jesús le enseña que los recursos naturales, en este caso financieros, no eran lo que iba a suplir esta necesidad. ¿Cuántos saben que aunque sabemos que el dinero no es una prioridad de nosotros como cristianos, cuántos saben que Dios nos lo tiene que recordar de vez en cuando? ¿No? ¿Sí está de acuerdo conmigo? Se nos olvida, ¿verdad? Y dices, ay, sí, Señor, perdóname. No es el dinero lo que me va a sacar adelante aquí. Nos lo tiene que recordar, ¿verdad? Felipe fue objetivo en relación a hacer algo a su alcance, pero no podía. Nosotros limitamos la obra de Dios, limitamos la mano de Dios, la detenemos por suponer de antemano que lo que nosotros hacemos es suficiente. Dice el verso 8, síganme por favor con su lectura, estoy en Juan 6:8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? No ajusta. La confianza de Felipe era de calculadora, mientras que la de Andrés era una confianza medio optimista, ¿verdad? Pero no. Jesús quería ver algo más. Fíjese, hermano, ¿quién contaba con más recursos para suplir esa necesidad? ¿El muchacho que dio los pocos panes o los discípulos?
Los que están dormidos, ¿qué opinan? ¿Quién contaba con más recursos para suplir esa necesidad? Repito, ¿el muchacho o los discípulos? No le pregunté a Jesús, ¿eh? ¿Quién contaba con más recursos? Los discípulos. ¿Cómo que el muchacho? ¿Qué pasó, mi hermano? No me falles. Los discípulos, ¿por qué? Porque tenían a Jesús a un lado. ¿Sí o no? Y sin embargo, al ver que el muchacho dio bien poquito, ellos dijeron, no, pues yo tampoco doy nada. Lo que el muchacho da no es ni para que coma el gorrón de Judas. Yo, ¿por qué? No, ¿cómo voy? ¿Qué voy a poder dar yo? Y así somos miserables de corazón. ¿Sabes qué miserable, hermano? No es el que no tiene nada, es el que cree que no puede dar nada. Y teniendo a nuestro lado el dueño de la bodega, ponemos nuestros ojos en una limosna cuando hay necesidad y desconfiamos. No, yo quiero imaginarme las caras, hermano. Yo no podría, bueno, la verdad sí, y a lo mejor yo hubiera puesto una cara peor que la de Felipe y Andrés, ¿verdad? No me considero mejores jamás que ellos, pero me hubiera podido gustar ver sus caras. ¿Qué vamos a hacer? Se detuvieron de dar ellos también, de tratar de aportar algo, porque vieron que no había manera de suplir la necesidad. Las personas que procuran tener una actitud de dar, desarrollan su confianza en Dios. Escucha esto. Y es contrario a lo que sucede con los que solo esperan recibir. Si tú tienes una actitud de dar, no estoy hablando de despilfarrar, ¿eh? Si tienes una actitud de dar, es porque confías en Dios. Y qué bueno. Pero si tienes una actitud de nada más esperar recibir, es porque vives de la confianza que otro le tiene a Dios. ¿Sí o no? Estás esperando que te dé el que sí confía en Dios. Oye, yo puedo deducir entonces con esto que el que da es porque confía en Dios, ¿sí o no? Los que ofrendan y diezman es porque confían en Dios o porque es una obligación. Porque confiamos en Dios. ¿Es un mandamiento? Sí, pero hay cosas por encima de eso, hermano. El amor a Dios, a obedecerle, ¿no? Confiar en Él. Ay, ahora gané bien poquito, pero tengo que dar el 10%. Dale el 10%. El 90% se te va a hacer un 200%. Yo puedo entender entonces que los que desconfían son codos. ¿No? ¿Se ha fijado en eso? No, ¿qué van a hacer con el dinero en esa iglesia? No, yo no doy ahí. Eres un desconfiado. No dije codo, desconfiado. ¿Estás hablando de dinero, Julio? Bueno, sí, pero hay cosas más valiosas que el dinero. Estoy hablando de tu vida principalmente. Imagínate que Jesús en ese momento de la necesidad para alimentar a 5,000 hombres, muchos de ellos con sus esposas y todos sus hijos ahí, yo creo más de 10,000 ahí. Imagínate a Jesús. Ya sé, Felipe, Andrés, Mateo, todos, tráiganse unas canastas, vamos a recoger una ofrenda. Porque el costo del congreso no ajustó. Vamos a cobrarle la entrada aquí a la conferencia del Monte de las Bienaventuranzas. Se va a llamar el congreso Monte de las Bienaventuranzas. Les vamos a cobrar la entrada al monte y vamos a juntar una ofrenda para que ajuste. No se necesita eso porque ahí está Jesús. Y si está Jesús, hay provisión. A alguno de ellos se le pudo haber ocurrido, hermano. Se me está ocurriendo a mí también ahorita. Puede haber llegado Juan o alguno de ellos. Jesús, ¿qué te parece si a Judas? ¿Qué te parece, Jesús, si recogemos una ofrenda? Que cada uno dé un denario. No era tan poquito dinero. Y ya todos comen. Imagínate la respuesta de Jesús a esos hombres que piden dinero. ¿Sí me expliqué, hermanos de internet? Ok, muy bien. Lo que cambió todo fue la actitud del muchacho que tal vez pensó, aunque sea poco lo que tengo, si lo doy todo será suficiente.
Cuando le damos todo a Dios confiando en Él, por poquito que sea lo que le das, pero es todo lo que tienes, Él pondrá el resto, por mucho que pueda hacer. A Abraham Dios le prometió una descendencia como las estrellas del cielo. ¿Eso es mucho? Dígame, es muchísimo, porque somos jalisquillos. Es muchísimo. Una descendencia como las estrellas del cielo. ¿Es mucho eso? Sí. Y nada más le dio un solo hijo. Y se lo pide que lo mate en sacrificio. ¿Qué había de por medio para que esa promesa se cumpliera? Confianza. Confianza en Dios. Por eso a Abraham se le llamó el padre de la fe. Y por eso Dios le llama a él en la Biblia, Él es mi amigo. Tenía esa confianza extrema porque tenía una relación de amistad. Ahí hay confianza, donde hay amistad verdadera hay confianza. Y Dios dijo, Abraham es mi amigo. Le dijo a Abraham, en otras palabras, Dios le dijo, se lo voy a parafrasear: dame lo poco que tienes, Abraham, y te daré lo mucho que te he prometido. Y Abraham lo hizo, y fue lo que lo hizo famoso a Abraham, su confianza en Dios. ¿Por qué eres famoso en tu trabajo? ¿Por quejumbroso? Ahí viene el cristianito que de todo se queja. ¿Por qué eres famoso en tu familia? Papá. O sea, papá de tu familia, no mío. ¿Por qué eres famoso en tu familia? ¿Por qué eres famoso? ¿Qué fama reconoce tu esposa de ti, hombre casado? ¿Que te estás quejando de las cosas materiales? ¿O que llegas con ella y con tus hijos y les dices, vamos a orar porque no me ajustó para comprar la leche, pero ahorita vamos a orar, Dios nos va a suplir? Se te quedan viendo. Si nunca lo habías hecho, se te quedan viendo más. ¿Qué fama tienes entre la gente que te rodea conforme a la confianza que tú desempeñas hacia Dios? ¿Cuál es nuestra fama? La fama de Abraham él era el padre de la fe. Los evangelios nos muestran que Jesús, antes de realizar un milagro, enseñaba primero su palabra. Primero hay que aprender la palabra de Dios para poder recibir el milagro con madurez. Dios sabe lo poco que nos benefician los milagros que Él puede hacer si antes no nos enseña las cosas valiosas de su palabra. La confianza en Dios no debe estar basada en los milagros y beneficios que Él otorga, sino en su palabra y en su soberanía. Si estás en una situación en la que solo un milagro de Dios te puede librar, lo más valioso de Dios para ti, mi hermano, no es el milagro que está Dios a punto de darte, sino lo que vas a aprender antes de que llegue el milagro. ¿Me expliqué? Cuando llegue el milagro que estás esperando de Dios, que sane a tu hijo, que sane a tu pariente, que te supla ese trabajo, que tu negocio vuelva a reverdecer, cuando llegue ese milagro que Dios te ha prometido que va a llegar y tú estás pacientemente confiando en Él, lo más valioso no fue lo que te dio, es lo que aprendiste. ¿Sí o no? Jesús quería hacer milagros, sí, pero quería hablarles su palabra para que maduramente entendieran para qué es un milagro. Muchos quieren el milagro sin haber aprendido nada. Y hay mucha gente que ha recibido muchos milagros y no han aprendido nada. Y no están aquí. No vienen a la iglesia, no van a ninguna iglesia. Porque no les interesa la voz de Jesús. Les interesa lo que Él hace y nada más. Verso 10. Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Imagínate cuántas personas había ahí si nada más estos eran 5,000 varones. ¿Sí? Si algo traía esta multitud, mi hermano, era enfermedades, presiones, cargas, necesidades. Y eso Jesús lo sabía. ¿Cuántos saben que? Le voy a hablar en singular. ¿Tú sabes que Jesús sabe lo que tú estás trayendo ahorita? ¿Sí? ¿Cuántos mueven su cabecita y dicen, sí, yo sé que Jesús sabe lo que estoy viviendo ahorita? Yo sé que Él lo sabe, Él no está ajeno a mi necesidad. Sí, Jesús sabía lo que esa gente traía. Y les dijo, siéntenlos en la hierba. La palabra pastor es alguien que da pasto. Y Jesús es el buen pastor. Y les dijo, descansen. Donde Jesús está, la gente descansa. Alguien que no confía plenamente en Dios, no haya descanso nunca. Nunca.
¿Te duele aquí arriba el trapecio, como le llaman? ¿Aquí? ¿Te han hecho aquí masaje de tu esposa o tu esposo o alguien aquí? ¡Ay! Te agarras gritando, ¿verdad? X-ray. Ya estás buscando cómo relajarte. Se vale sobar, ¿verdad? Que haya descanso muscular. Pero cuánta tensión encerramos aún físicamente cuando no confiamos en Dios, hermano. Porque alguien que confía plenamente en Dios descansa de verdad. ¿Lo cree o no lo cree? Si no, compruébelo y la semana que viene me platica, ¿sale? Julio, descansé en Dios porque confía en Él. Vengo. Verso 11. Estoy terminando, mis hermanos. Gracias por su paciencia. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, ¿qué dio, mis hermanos, Jesús? Di gracias. Los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Jesús tenía en sus manos, mi hermano, un pececito y un panecito. Y no dijo, ay, qué poquito, esto no ajusta. Ay, no, ¿por qué diario esta escasez? ¿Se quejó? Dio gracias y era poquito. Era bien poquito. Y dio gracias. ¿Tú das gracias cuando es bien poquito lo que traes? Tengo que hacer algo para que despierten, hermano, porque el calor está tremendo. Le vuelvo a preguntar, ¿tú das gracias cuando traes poquito en tus manos? Cuando sacas la bolsa del pantalón y salen solo las basuritas de la lavadora. Así se les lleva el aire, ¿no? Y dices, gracias, Señor. Y dices, ¿por qué no traigo dinero? Jesús no dijo eso. ¿Por qué es tan poquito, Padre? No, Él dijo, gracias. ¿Te has fijado que cuando oras en los alimentos, cierras los ojos? Y luego uno de tus hermanos ahí o tu esposo te hace una broma y te quita el plato, ¿no? Si es carne asada y fue poquito para todos, te quita el plato y ya abres los ojos y dices, ay, se lo robaron. Pero cuando tú cierras los ojos para dar gracias a Dios, lo que Dios hace es ponerte más platos. Te suple lo que necesitas, pues. Échale más agua a los frijoles cuando llegues a tu casa, ¿sale? Y vas a ver que no, se te van a salir de la olla. Pon de tu parte, confía en Dios y Dios va a multiplicar. Hay cosas interesantes en este verso. Jesús dio gracias primero. No se quejó porque era poquito. No te quejes cuando sea poquito. ¿Qué hizo Jesús también? Lo repartió no entre la gente. ¿Sabías que Jesús no le dio a la gente? Le dio a los discípulos. Porque los que quería Él que aprendieran la lección de confianza eran los discípulos. La gente no lo iba a entender en ese momento. Después los discípulos les iba a corresponder enseñar, discipular. Pero los que estaban aprendiendo la lección eran los discípulos. Con ellos estaba tratando el asunto. La gente nada más iba a comer. Yo no sé si tú vienes aquí a la iglesia a comer o a recibir de Jesús para darle a otros. ¿Eres nada más de los que vienen a comer o eres discípulo de los que vienen a recibir para ir a dar? ¿Eres el consumidor final o eres mediador? Mediador significa sacerdote, por cierto, en hebreo. Y el último punto que está aquí en este verso es que los discípulos lo repartieron entre la gente, confiando en que eran usados por Él. Jesús no fue el que le dio a la gente, le dio a sus discípulos. Jesús les da a los que confían en Él y ellos pueden repartir a otros, porque confiaron en Él. Verso 12 dice, de Juan 6, y cuando se hubieron saciado, hermano, no comieron un canapé, se saciaron, dice aquí. Dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron. Imagínate, hermano. Yo creo que, ¿cuánto duraron comiendo? ¿Medio día? Yo creo que medio día, ¿no? Repartiendo, comiendo todos ahí. Después, junten lo que sobró, dice Jesús. Si sobró es porque abundó. ¿Sí o no? Si sobró es porque abundó. Si a ti te llega a sobrar algo es porque te abundó. Y cuando sobra, hay que repartir. Hay que dar. Para que no se pierda nada, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es ordenado, no es un despilfarrado. La bendición de Dios es especial, debemos valorarla. ¿Qué haces con tu dinero, hermano? ¿Qué haces con él? ¿Lo cuidas?
¿Lo inviertes bien? Piénsalo, piensa en eso. Dice el verso 13: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Hay una lección en esto. Dios da en abundancia. Toma lo que puedas darle, como lo que este niño dio, este muchacho dio: habilidades, recursos, y multiplica su eficacia más allá de lo que tú piensas y de lo que diste. Lo multiplica de sobra. De sobra significa que Jesús multiplica las cosas más allá de lo que pensamos. Dice el verso 14: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Qué triste que solo sea por señales que reconozcas a Jesús, y no porque hubo un momento en el que pudiste sentir su presencia. El Espíritu Santo iluminó tu mente para entender su palabra y saber quién es Él y conocerlo diariamente. Ellos hablaban de una profecía que está en Deuteronomio 18, por eso decían el profeta, que estaba prometido por Moisés. Jesús usaba los milagros para bendecir y proveer a su pueblo, aunque muchos lo siguieran solo por eso. Pero qué bueno que haya gente que a través de un milagro de Jesús lo reconozca como el Mesías y lo siga como tal y confíe en Él. Verso 15 por último dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de Él y a hacerle rey, volvió a retirarse al monte Él solo. Jesús dijo: yo no pienso hacer nada que no esté en el plan de mi Padre. Ustedes vienen a querer levantarme y exalzarme cuando no es tiempo. No voy a hacer nada fuera del plan de Dios. Yo confío en el plan de mi Padre hasta la muerte. Y lo hizo, confió hasta la muerte. Por el hecho de que Jesús confió en el plan de Dios y dijo: aunque estando en la cruz mi hermano llamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Puede llegar momentos en los que tú digas frases como esa: Señor, me siento solo, pero no lo estás. Pero permaneces confiando en Dios hasta el final, hasta que puedas decir como Jesús dijo también: consumado es. ¿Consumado es qué? El plan de Dios en tu vida, porque confiaste hasta la muerte. Porque nuestro Dios es digno de confianza. Quiero invitarte a reflexionar en 2 cosas para sellar este mensaje, por favor. Número 1, yo quiero invitarte, hermano, a que tú confíes en Dios. ¿A qué te puedo invitar después de hablar de esto? Confiemos en Dios totalmente. Nuestro Dios nos invita a confiar, siendo agradecidos en todo tiempo. Jesús dijo a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué? Por los problemas del mundo. Pero confíen, dice el Señor Jesús: yo he vencido al mundo. Yo he superado las situaciones que el mundo tiene para presionarlos. Yo las he vencido. ¿En qué está basada tu seguridad? Piensa esto antes de irte. Jesús dijo: yo he vencido al mundo, confía en mí. No lo dijo Juan, no lo dijo Pedro, lo dijo Jesús. Porque Él es quien restaura nuestra confianza hacia el Padre, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y a través de Cristo se restaura nuestra confianza si la hemos perdido por alguien que nos defraudó. No te estés dejando llevar por esos asuntos humanos. La invitación es de nivel espiritual. Eso dice Efesios 3:11. Cristo restaura nuestra confianza perdida. Y la última cosa que te quiero invitar a reflexionar, mi hermano: cierra tus ojos, por favor. Piensa un poquito. Ahí, con todo y el calor que está haciendo, concentra tu corazón y tu mente en esto que quiero invitarte a meditar. ¿Tú eres digno de confianza? De la confianza de tu familia, de tus amigos. ¿Eres digno de la confianza de Dios? ¿Estás tratando de llevar una relación de confianza con Dios y tu esposa ya no confía en ti? ¿Tu esposo o mujer ya no confía en ti? Qué triste suena eso, ¿verdad? Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, déjaselo a Él y confía en Él.
y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, no hables de más y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Ora conmigo, dile: Señor, dile en voz alta, iglesia: Señor, confiamos en ti, Señor. Dile en voz alta: tú eres soberano, tú haces bien las cosas, Padre, tu voluntad es perfecta. Señor, no es una opción que confiemos en ti, es una necesidad que tenemos, y no dejaremos de hacerlo porque tú eres la fortaleza de los siglos, y tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en ti, porque en ti ha confiado. Levanta tus manos, mi hermano, por última vez en esta tarde. Dile: Señor, no quiero volver a desconfiar de ti en ninguna cosa que yo creía que yo solo puedo lograr. Perdóname, Señor. Pídele perdón, porque mi hermano, dejar de confiar en Dios es dejar de adorarle. La confianza es una expresión de adoración para Dios. Dile: Señor, quiero descansar en la hierba. Tú estás sentado y me estás dando la mano. Siéntate, descansa. No te preocupes, no te afanes. Confía en mí. Dame tu vida. Deja toda tu ansiedad a los pies de Cristo. Él tiene cuidado de nosotros, dijo el apóstol Pedro. Gracias, Señor, porque confiamos en ti y esperamos en ti. Que todos mis hermanos aquí, Señor, los invitados por primera vez, que comiencen una vida de confianza en ti, de que tú eres el proveedor, sí, pero eres el soberano Rey de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, mis hermanos.